¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Abraza tu Historia. Ya sabéis que esto es un canal de autoconocimiento y creatividad a través de la escritura. Y hoy tenemos un programa diferente en formato entrevista, en el que vamos a abordar un asunto que está detrás de muchos de los que tratamos en este canal, que es la ansiedad. Esa sensación que sentimos cuando nos enfrentamos a una situación ante la que queremos huir, luchamos o nos bloqueamos por el malestar que nos provoca. Entonces, para tratar este tema del que hablaremos en otros vídeos más adelante, vamos a hablar con el psicólogo Fernando Azor, director de Azor y Asociados, que nos va a dar unos consejos sobre cómo lidiar con ese tipo de situaciones, cómo quedarnos en esa situación de ansiedad para atravesar la curva de la ansiedad y poder avanzar en la dirección que estemos buscando, ¿vale? Y bueno, pues espero que os guste, que os resulte útil para manejar esas sensaciones de ansiedad que podemos vivir en diferentes circunstancias, ¿vale? Y os dejo con la entrevista. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Muchas gracias por recibir la invitación. Muchas gracias a ti. Como te comentaba el otro día, quería que habláramos de la ansiedad, de las diferentes situaciones en las que sentimos ansiedad ante una actividad nueva o una situación de la que llevamos huyendo cierto tiempo porque nos provoca angustia o cualquier otra sensación. Entonces, ¿qué podemos hacer para identificar ese miedo concreto que nos provoca esa situación y quedarnos en esa situación para afrontarla y atravesar esa curva de ansiedad? Que normalmente cuando se trata de pasarlo mal, pues no apetece a nadie pasarlo mal. Entonces, en cuanto notamos cualquier sensación aversiva y notamos que eso nos genera una sensación de incomodidad, lo que hacemos es buscar alternativas para que cese, desaparezca lo antes posible. Y de hecho, me parece hasta lo sano, lo correcto, lo que debe ser. El problema es que a veces creemos que debemos salir demasiado rápido de algunas sensaciones y no vivimos algo que nos haga sentir que es controlable, que es manejable, que tenemos recursos para poder resolverlo. Entonces, en ese sentido, lo primero de todo es identificar cómo nos estamos sintiendo, no buscar un consejo del tipo no pasa nada, déjalo estar, déjalo de lado, no le des importancia, porque si realmente es importante y nos está generando malestar, eso nos va a llenar de culpa y de malestar. Y por otro lado, si identificamos qué es lo que de verdad nos está ocurriendo y qué sensaciones tenemos, de momento ya tendremos una parte ganada a la hora de decir, bueno, si es tan insoportable o no, o por otro lado, si a veces hay que empezar a generar recursos para resolver algo que requiere un tiempo que no es el que en ese tiempo o en esa situación tenemos, ¿no? Hay ocasiones en que necesitaremos días o semanas para poder resolver algo. Si vamos identificando tanto las causas como las sensaciones, nos volveremos un poquito más capaces de poder resolver esa situación. ¿Podemos poner un ejemplo de un caso Uh-huh. que nos genere ansiedad? Por ejemplo, bueno, pues digamos que ahora en la situación en la que nos encontramos, quizás uno de los temas estrella es la incertidumbre, ¿no? Situaciones en las que uno nota pues que tiene una circunstancia laboral pues complicada o no sabe en qué momento se va a poder resolver. Eso hace que entre fácilmente uno, bueno, va, no pasa nada, esta frase que decía antes, o que uno quiera resolver en tiempos que no corresponden. A veces se desajusta fácilmente el tiempo del trabajador o del que busca empleo o el que busca una certeza o un cambio en otro empleo con el de las empresas. Uno hace mucho, manda cientos de currículums, mejora su currículum en cuanto a formación o bueno, algo que siente que puede llevarle a mejorar y sin embargo el efecto que puede acabar produciendo es que la empresa, quien va a dar empleo, no va al mismo ritmo. Con lo cual allí la desesperanza, la sensación de angustia o de malestar se puede multiplicar básicamente por no entender cuáles son los ritmos realistas que hay detrás de ese tipo de situaciones. En ese sentido, el concepto de predicción, de ser capaz de adelantarte una situación para convivir con lo que va a ocurrir, es muy útil porque digamos que socialmente se nos potencia sobre todo el resolver, hacer y que el problema desaparezca y no siempre es posible. Entonces, en ese sentido, el tema de las predicciones nos ayuda a poder ajustar esos tiempos. Si yo estoy buscando trabajo,
¿Cuánto tiempo es razonable para poder encontrar trabajo? En función de la situación, de la formación, del tipo del mercado laboral que hay en ese momento. En función de eso, ese sumatorio pues puede decir 6 meses. Pues 6 meses no es un día, 6 meses no es ni un mes ni dos, son muchos más meses y muchas más circunstancias en donde uno se tendrá que pertrechar adecuadamente para aguantar ese tipo de situaciones. Sí, un chequeo de realidad, ¿no? Para conectar con las Ujú. situaciones, saber a qué nos vamos a enfrentar y en qué plazos, ¿no? Eso es, pues si nos dejamos llevar por la angustia, ese plazo se marcará por lo que deseamos, no porque en lo que en realidad habrá. No siempre tendremos todos los elementos y, bueno, pues podemos ser optimistas y querer que en un mes se resuelva, pero a veces es más un deseo que una realidad. Ujú. ¿Qué podemos hacer cuando hemos desconectado tanto de nuestros recursos para lidiar con ese tipo de Ujú. situaciones y que nos creemos que quedarnos ahí es más peligroso, incluso, no, huir va a ser la solución y Ujú. no quedarnos, ¿no? Cuando nos confundimos respecto al peligro. ¿Qué podemos hacer Bueno, para es que, conectar con los recursos? claro. Claro, es que huir es lo que decía al principio, ¿no? Es lo que garantiza a corto plazo el que nos podamos sentir más tranquilos. Es Maravilloso. verdad que eso nos lleva a ciertos atajos y nos lleva a que la sensación de calma temporalmente exista, pero no se mantenga. Sea difícil que esa situación pues realmente en el tiempo sea útil porque empezará a haber cosas que no hemos resuelto y que se siguen acumulando a lo largo de ese tiempo. Entonces, bueno, pues aquí el peligro de la huida es el corto plazo. Si, bueno, pues yo lo que hago es quedar para, no sé, hacer deporte, pues está fenomenal, es algo razonable, que químicamente puede ayudar mucho, pero si me refugio en el deporte y me paso todo el día haciendo ejercicio para no pensar en las otras cosas que tengo, de una u otra forma al final me vuelve y acaba llegando con la sensación de angustia y malestar. Con lo cual, ese tipo de estrategias pueden valer, pues como puede valer un lexatín, un ansiolítico, pues para reducir el nivel de malestar en un momento dado y a partir de allí empezar a construir alternativas. Ujú. Entonces, cuando nos encontramos en esa situación, decíamos al principio, describir cómo nos sentimos nos puede ayudar, Ujú. identificar Sí, bien qué estamos sintiendo, exacto. predecir. Eso es fundamental. Predecir de cara a lo que va a venir, efectivamente, y saber qué escenario me voy a tener voy a tener que afrontar, sí. Ujú. Y algo más que nos puede ayudar a quedarnos en esa situación y no huir de la curva de ansiedad y atravesarla. Bueno, pues precisamente a veces el poder compartirlo con otras personas nos ayuda a darle estructura. El cerebro, en ese sentido, digamos que piensa en forma de emociones y no siempre hasta que no lo bajamos a frases o lo pasamos a escritura, no vamos a ser capaces de darle una estructura concreta, donde haya sujeto y predicado, donde haya una serie de eh, frases, palabras que me ayuden a entender cómo me estoy sintiendo. A veces uno cree saberlo, pero hasta que no le pone las palabras no se da cuenta de cómo se relacionan varias ideas entre sí. Ujú. Y en ese sentido, el escribirlo o el compartirlo ayuda a organizarlo. Claro, describir en concreto, por ejemplo, eso, los miedos, ¿no? ¿A qué tienes miedo en concreto en esa situación, ¿no? Eso nos puede ayudar. Exacto. Y cómo me siento, incluso qué emociones, qué palabras encajan mejor para poder describir ese sentimiento. Porque uno a veces, si es muy, muy exigente, dice, eh, yo qué sé, pereza. Bueno, pero no es pereza exactamente, porque al mismo tiempo, y mientras uno le quiere dar matices, a veces uno se bloquea. O otras veces, en la medida en la que le da matices, va encontrando la extensión de la palabra. En ese sentido, si uno quiere ser muy, muy estricto encontrando el término correcto para definir su emoción, a veces dificulta el poder avanzar. Sin embargo, si dice, bueno, pues vale, estoy nervioso. Sí, pero no exacto. Bueno, pues no exacto, pero nervioso desde luego está. Bueno, desde allí se puede ir compartiendo y luego uno dice, bueno, estoy nervioso, pero sobre todo porque noto una sensación de presión en el pecho muy grande. Y otra gente te diría, no, yo estoy nervioso porque no hago más que moverme. U otro, pues es que yo lo que tengo son taquicardias. Son muchas formas de vivir lo mismo y que se pueden ver, reflejar de distinto modo. Ujú. Y aceptar el miedo, claro, que el miedo existe en ese momento, ¿no? No, no Sí, negarlo. de hecho, claro, muchos de los enfoques en terapia van precisamente en ver dónde está la aceptación. No, no es que la aceptación en sí sea buena en conjunto, sino hay que saber qué tenemos que aceptar y qué tenemos que pelear. Si queremos pelearlo todo, pues entonces la liamos. ¿No? Por ejemplo, mira, un ejemplo que yo creo que te interesará por tener mucha relación con la escritura. Si pensamos
un artículo periodístico. Y en el artículo valoramos dos partes principalmente. Un titular y, vamos a decir, y el resto, la noticia. El titular es pues, la preocupación. Me voy a quedar sin trabajo, o no voy a tener dinero, o ¿qué habrán pensado de mí estas personas? Es un titular. Ese titular hay que convivir con él, porque es inevitable. El cerebro está buscando si tiene solución o no lo tiene, porque nos genera una sensación de angustia. Y luego está el desarrollo de esa noticia. Está el ver en detalle qué es lo que pasa, cómo ha pensado esa persona sobre mí, si realmente me ha juzgado de una forma que yo no creo, si fuese el caso este. Entonces, digamos que hay que saber mantener el titular y hay que saber convivir con ese titular. Incluso hay que atender y leer la noticia alguna vez. Pero en algún punto también hará falta el, bueno, pues ya desprenderse y darse cuenta que a lo mejor sí esa persona te ha juzgado de una manera negativa que no hubieras deseado. Y en ese punto, el convivir con el malestar o una parte de ese malestar le va a ayudar a la persona a poderse sentir mejor también. Sí, pero desglosar ese miedo todo lo posible, aceptarlo, pero desglosarlo y detallarlo para también desmontar un poquito ese peligro tan grande que creemos que existe, ¿no? Exacto, eso es. Por eso lo que te decía, hay miedos que no se pueden desmontar y otros que sí, o hay partes de miedos que no se pueden desmontar y otros que sí. Entonces, si uno sabe a qué tiene que enfrentarse, con qué tiene que pelear, pues también ayuda a que bueno, pues se reparta bien el esfuerzo. Esto ni lo peleo, con esto convivo y con esto otro me encargo de que se modifique y se altere. ¿Podemos poner otro ejemplo de cómo sería ese recorrido de quedarnos con el miedo, detallarlo y cómo atravesar esa curva de ansiedad nos merecería la pena a largo plazo, medio largo plazo? Bueno, igual quieres alguna que me centre en algún tema en concreto, te da igual cuál. Sí, alguno que tú hayas visto ahora que sea más habitual en consulta. Bueno, digamos que por la temática así del presente, por lo que te decía de la incertidumbre, pues es súper frecuente. El tema de la opinión, la valoración o pues, el rendimiento, el esfuerzo, incluso juntando las dos cosas, la valoración que pueden hacer del rendimiento en un trabajo y cómo eso puede influir en el resultado final. Entonces, claro, pues va a dar muchos titulares y muchas noticias. Titulares del tipo otra persona está trabajando también muy bien y está luchando por un hueco en la empresa que a lo mejor es el que me corresponde a mí. Percibir eso puede generar malestar. En otro orden de cosas, si quieres, de nuevo en la incertidumbre, en las relaciones de pareja, en cuanto a pues si me está siendo infiel o no me está siendo infiel mi pareja, y el entrar un poco en la duda y en la sensación de angustia sobre pues si merece la pena la relación, no estoy perdiendo el tiempo, si realmente la otra persona está tan involucrada como yo. De nuevo vuelve a haber muchos titulares y hay una parte en donde uno se puede poner mucho las pilas para encontrar soluciones, del tipo voy a observar sus reacciones, voy a ver en su teléfono móvil las conversaciones, los teléfonos que tiene memorizados, etcétera, etcétera. Pero si nos metemos demasiado en esa circunstancia, lo que ocurrirá será que a lo mejor no encontramos la seguridad que buscamos y entonces tendremos siempre el titular, me puede ser infiel, pero no podremos tener del todo la noticia aclarada, con lo cual volveremos a empezar como un bucle todas las veces buscando la información que no habíamos encontrado en la situación anterior. Este sería un ejemplo, de hecho, este sería un ejemplo precisamente de cómo la propia búsqueda y el no convivir con ciertos malestares puede hacer que hasta el problema aumente y hasta percibas más peligro solo por el hecho de que estás buscando una certeza que, si se confirmara, la única que se produciría sería la de la infidelidad. Luego, si no existe, estaríamos alimentando hasta eso como un objetivo, un problema realmente. Entonces, en ese caso, para quedarnos con ese miedo y transitar esa situación, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues mira, una alternativa, antes decía lo de hablar, lo de escribir, una alternativa a veces precisamente consiste en permitirse durante un tiempo pues breve, pero no muy breve, es decir, a lo mejor 10 minutos, 15 minutos, convivir con esa idea que te está preocupando. Es decir, no porque uno piense en que te están siendo infiel, realmente el otro te será infiel. Pero si no le dejas a tu mente convivir con esa idea el tiempo suficiente, solo valdrá hasta ese momento la solución, el certificar que no existe, o si hacemos esta tarea de convivir un ratito con lo que uno le preocupa, lo que conseguirás precisamente el que el cerebro atienda y desatienda después la posibilidad. Es decir, no estás diciendo que no vaya a ocurrir, sino estás aceptando más el nivel de control que en realidad tienes sobre algo que temes mucho. Las cosas que tememos nos animan a buscarle solución
pero si ya hemos demostrado que no depende de nosotros, se acaban convirtiendo en obsesión. Escribir y redactar ese escenario conviviendo con él sin buscarle alternativas y hacerlo de una forma repetida durante un tiempo va a producir el que el malestar se vaya diluyendo. De hecho, hay una gráfica que utilizamos mucho en psicología para describir cómo el malestar crece y cómo evoluciona en función de cómo lo resolvemos. De tal manera que el malestar va aumentando hasta que llega un momento en el que si seguimos exponiéndonos a él, cede. Problema que muchas veces no llega a ceder porque encontramos alternativas intermedias, antes decía con el tema de la infidelidad, alternativas intermedias que hacen que pueda buscar una seguridad en que mi pareja no me engaña, pero es una seguridad temporal que me dura un día o me dura unas horas, pero de nuevo necesito otra información, necesito mirar en la mesilla de su cama o tengo que buscar, como decía antes, en la factura o en el teléfono, buscando datos. Y eso justamente hace que baje el malestar, pero a corto plazo, de tal manera que vuelve otra vez el cerebro a buscar otra alternativa porque quiere demostrarse que no hay más peligros. Pero el hecho es que situaciones como esta o alguna otra acaban asociándose con mucha frecuencia a hay más opciones, no he mirado en el sitio correcto, tengo que descartar una más, metiéndose en un, digamos, en un mecanismo muy obsesivo. Y claro, y hay una ansia de control infinita, ¿no? Por muchos aspectos que ni siquiera puedes controlar, ¿no? Entonces, por eso te iba a preguntar, supongo que en ese desglose del miedo y descripción de los miedos es importante detallar qué depende de uno, ¿no? Qué depende de uno. Exacto. Pero ahí están mucho las características de personalidad. Hay quien va a creer que tiene más control del que en realidad tiene y como además no actúa para asumir dónde está su límite, lo que hace es buscar todavía más certezas para conseguirlo. Con lo cual, más obsesión y entonces más búsqueda y así sucesivamente. Por eso decía antes que la diferencia entre el titular y la noticia está un poco en donde puedo, digamos, resolver o donde puedo o debo convivir con el malestar y no puedo encontrar solución. Entonces, recapitulamos otra vez. Ante una situación que nos provoca ansiedad y que automáticamente queremos huir o distraernos o nos bloqueamos o lo que sea, primero aceptar lo que estamos sintiendo, describirlo en lo posible, desglosarlo, identificar ese miedo, detallarlo y saber esto qué depende de nosotros, ¿no? Qué podemos controlar y qué no, pero bueno, qué depende de nosotros. Y lo último que te quería preguntar, claro, lo que te decía de conectar con nuestros recursos para manejar esa situación. ¿Qué hacemos cuando hemos desconectado de lo que sí depende de nosotros? Lo que podemos manejar. Por ejemplo, se me ocurre un caso de creatividad, ¿no? Que nos da miedo escribir un libro y se nos ha olvidado que sí tenemos herramientas para hacerlo, pero queremos huir porque nos da miedo el fracaso o la crítica o que no seamos capaces de escribirlo. Sí. Bueno, allí está el control de fondo, ¿no? De nuevo, está la necesidad de saber hoy, día 1, en el que pienso que voy a empezar a escribir, que en el día X, el 300, he escrito, he acabado y he hecho un buen trabajo. Ese deseo de garantizar que lo voy a conseguir muchas veces entorpece el poder disfrutar de la tarea y, lo que es peor, iniciarla siquiera. Claro. Entonces, para conectar con esos recursos y empezarnos a creer, por lo menos poquito a poco, que sí podemos avanzar, por lo menos intentarlo, por lo menos darnos la oportunidad para emprender algo. Bueno, pues yo creo que en ese caso, basado específicamente en esta situación de exceso de perfeccionismo, algo que ayudaría mucho es afrontar un grado de mediocridad, es decir, no buscar ya la garantía de que va a funcionar bien, de que lo vas a hacer bien, intentando, pues antes decía, si defines una emoción y quieres darle el matiz exacto, muchas veces no encontrarás la palabra que buscas. En este sentido, si decides escribir cosas mediocres, sacarás cosas buenas, pero tendrás que empezar por decir cosas que a lo mejor no te gustan tanto y que no son tan maravillosas para que poco a poco vayas hilando una con otra hasta conseguir una frase, una palabra, una reflexión o una línea argumental que sea exactamente la que andabas buscando. Claro, permitirnos aprender y crecer, ¿no? Y equivocarnos sobre la marcha. En el fondo eso es aprender y crecer, efectivamente, por medio de la equivocación. En el mundo científico es el ensayo-error, pues aquí es un poco también lo mismo. Claro. Te quería preguntar, Fernando, para terminar, si nos puedes dar 3 claves para esta época que vivimos de tanta transformación y cambios en las que uno tiene que cambiar hábitos,
cambiar estilos de vida, voluntariamente o involuntariamente, pero bueno, estamos en una época de cambios en la que tenemos que afrontar situaciones nuevas. ¿Y qué 3 recomendaciones nos darías para situaciones así? Bueno, pues fíjate que se pueden derivar de esto mismo que estamos hablando. Tú hacías un resumen hace un momentito con el tema de, pues esto, de las preocupaciones, son aplicables aquí, ¿no? El tema de las predicciones que decía yo antes, el ajustar expectativas, yo creo que es un recurso realmente importante, ¿no? Las exigencias, la necesidad, los miedos nos desajustan precisamente de cara a lo siguiente que vendrá. Entonces, en la medida en la que recibimos información y esa información es negativa y no tenemos la certeza de que la vayamos a cambiar, nos puede parecer aún peor de lo que ya es, que no digo que sea maravillosa, pero a veces es peor precisamente por esa razón. Entonces, para mí sigue siendo una herramienta y una estrategia realmente buena. A partir de eso, pues claro, el construirte en el poquito a poco, ¿no? En el no entrar siempre en ya hacer cosas productivas, hacer cosas que tengan un resultado inmediato, sino pues el mero hecho de intercalar exigencia y esfuerzo con desconexión y ocio. Entonces eso va a ayudar mucho. Y si quieres, incluso ahí incluiría una tercera variable importantísima. En este momento en el que nos cuesta mucho relacionarnos, ahora estamos nosotros tú y yo por videoconferencia, eso es muy frecuente en esta época por lo que va ocurriendo, pues el tema social importantísimo también. La relación social, el contacto, el compartir, el afecto que surge de allí, la comparativa con otras personas y el ver cómo otros resuelven y cómo resolvemos nosotros, nos acaba dando a nuestro cerebro social pues una capacidad para poder ubicarnos y también nos ayuda a empujarnos hacia más tranquilidad y bienestar. Ubicarnos respecto a nuestras capacidades para enfrentar situaciones, ¿no? Exacto. Eso es, porque a veces no somos conscientes de que lo estamos ya haciendo bien. Bueno, pues es que fíjate, este sí que se lía, yo no tanto, pues yo pensaba que me lo estaba haciendo muy mal, pues eso ayuda a mejorar. O, oye, este lo hace mejor y no tanto debido a la envidia, sino porque veo que es un buen recurso, aprendo e intento aplicar lo que otro está utilizando. En ese sentido, nos ayuda mucho. Claro, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Esa comparación nos puede ayudar o nos puede... Por supuesto, sí, eso puede hundir, pero a priori si se junta con el resto, ¿no? Con estas otras ideas que estaba comentando, ayuda precisamente a que sea más de ayuda y que no sea una zancadilla, ¿no? Algo que te produce una dificultad. ¿Por qué nos provoca tanto pánico ser pacientes? El otro día leía un artículo tuyo sobre la paciencia. Sí. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué cada vez parece que somos más impacientes y queremos el cambio tan rápido y no nos permitimos ese crecimiento? Bueno, ya hay muchos temas implicados, ¿no? Pero la propia impaciencia es, bajo mi punto de vista, un mecanismo que puede ser generador de ansiedad o también de calma y de felicidad, en la medida en la que hace que sea un motor para hacer cosas. Entonces, cuando queremos rápidamente tener algo, pues algo que hemos comprado y queremos instalarlo, un ordenador o un mueble, bueno, pues eso nos motiva y nos ilusiona. Pero al mismo tiempo, en esta sociedad en la que estamos, en donde conseguimos en muy poquito tiempo muchas cosas, pues también hace que nos pueda generar angustia, porque si no tenemos lo que hemos decidido, pues parece como que no estamos donde debíamos, o otros nos están adelantando, o otros están consiguiendo otra cosa, o nosotros mismos nos estamos perdiendo sin más, sin comparaciones con otros. Entonces, pues de nuevo, eso genera malestar y potencia, pues yo diría, cuentas atrás, como que uno mentalmente está con un 10, 9, 8, 7, según se acerca al 0, como que se alejan algunas cosas. Oye, pues es que no me va a dar tiempo, ya llego tarde. Y ese ya llego tarde ya está generando una sensación de alerta en donde igual el llegar tarde en esa situación no era tan dramático, igual no era agradable o la consecuencia era deseable de evitar, pero no era tan malo y nos acabamos generando un montón de malestares debido a la impaciencia, a no ajustar los tiempos a la realidad de lo que tenemos. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, un placer. Bueno, pues un placer. Hasta otra. Gracias por invitarme, adiós, hasta luego. Bueno, pues nos quedamos con este ejercicio que decía Fernando de describir, desglosar los miedos y las emociones que estamos sintiendo ante una situación que nos provoca malestar y cómo eso nos puede ayudar a identificar las emociones, a transitarlas y a predecir las circunstancias a las que nos estamos enfrentando ante una situación que nos provoca ansiedad. Esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo de Abraza tu historia. Un abrazo.